Antes de comenzar la transmisión, la sesión del día de hoy, quiero pedirles que se tomen un momento para leer las publicaciones que se han realizado dentro de su mensajero, también en los foros, tanto en el de aprendizaje como en el de novedades. Y también este es buen momento para solicitarles que tomen en cuenta este texto que aparece en su pantalla, que se les hizo llegar, que está en los foros, y en este momento, de ser posible, se dediquen a responder las encuestas sobre el módulo y el asesor virtual. Estas encuestas se corresponden a la semana 4 y es muy importante que estén respondidas antes de concluir con la semana, porque de lo contrario no podrán visualizar los siguientes recursos. Los recursos que se encuentran en la semana de integración, la semana número 4. Así que, por favor, en medida de lo posible, respóndanlas a la brevedad o de lo contrario, dedíquense a realizar esta actividad concluyendo la sesión, o si no se puede al concluir, por favor háganlo por lo menos en el transcurso de la semana antes del día domingo, ¿vale? Antes del día domingo, porque de lo contrario no van a poder continuar con el resto del módulo y sería una lástima que ustedes perdieran la opción o la posibilidad de aprobar a causa de que no respondieron algo tan sencillo como una encuesta. Muchas gracias. Regálenme unos segundos de su tiempo porque necesito que proyectarles algunas cosas de la plataforma, así que denme unos segundos para poder posteriormente hacer el cambio. Ok, bueno, tenemos esta parte. Yo creo que la saltamos y la retomamos más adelante. Esta quinta sesión es la primera de las sesiones de la semana número 3. Pertenece a su vez a la unidad ESC, lleva por título Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. En esta semana, en esta unidad, tenemos dos actividades integradoras muy interesantes. La primera lleva por título Literatura Clásica y Situaciones Actuales, la cual van a ustedes hacer el análisis y la adaptación de una obra de teatro, una obra clásica, que tiene una temática urgente, actual, yo diría más bien universal y atemporal. Y posteriormente van a trabajar, bueno, no posteriormente, se supone que a partir de ayer, el día lunes, debieron ustedes estar realizando sus publicaciones en el foro número 6, lleva por título Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Entonces, por favor, es súper importante que al día de hoy, miércoles, ustedes ya hayan leído y escudriñado a detalle, a profundidad, los recursos que están disponibles en esta semana. Ya saben, algunos se enfocan más al desarrollo de alguna actividad integradora en particular, otra a lo mejor a uno de los cuestionarios, otra al desarrollo del foro, en fin. Es súper importante que lean, comprendan e interactúen con estos recursos
porque todas las dudas que pueden surgir a lo largo de esta semana y sobre todo en el desarrollo de la actividad, por lo general son consecuencia de no haber leído a detalle, a cabalidad, los recursos de la semana. Entonces, también es importante mencionarles, que ustedes estén conscientes al tanto de que el desarrollo de los trabajos lleva una continuidad y la aplicación o implementación de los temas, por consiguiente, también ya me va a sacar. Permítanme un segundo, ya ven, bueno, no sé ustedes con qué frecuencia a ustedes los saca la plataforma, pero yo sí estoy 2 minutos sin interactuar, ya me quiere sacar la plataforma. Y esto a veces no nos deja trabajar tranquilos, o a veces uno cree que está avanzando, ya sea en las publicaciones o en las retroalimentaciones, o respondiendo los cuestionarios o en las encuestas, y cuando te das cuenta, ya pasaron 2 minutos de que no interactuaste con la plataforma, es decir, no hiciste un clic, y ya retiró. Disculpen por esta interrupción. Estaba yo comentándoles que los temas llevan una secuencia, son, um, son sumativos, es decir, que los temas que han visto previamente se retoman, se reintegran a las actividades subsecuentes a la semana en la que se visualizaron. Y por esto es importante aquí resaltar que aparte de los recursos que deben de leer, comprender y escudriñar en esta semana, además van a tener que retomar recursos de la semana 1. ¿Cuál? Bueno, en específico, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos a retomar el recurso de narrativa y vamos a retomar el recurso de textos literarios. ¿Por qué? Es importante que antes, y de verdad insisto, antes de descargar el formato para comenzar su actividad integradora, les haya quedado bien claro a qué nos referimos con los géneros literarios. Y bueno, la semana pasada ustedes vieron profundizaron en el género lírico para desarrollar su actividad integradora número 4, que es la de literatura y pluriculturalidad. Leyeron fragmentos en lenguas indígenas, de escritos, bueno, fragmentos de textos literarios indígenas para su análisis e indagaron otros. En esta semana debe de quedar bien claro, bien comprendido qué es el género narrativo, cuáles son sus características, qué es el género dramático y cuáles son sus características. Y obviamente pues no podemos avanzar en esto si no nos enfocamos un poco en ver las semejanzas, las diferencias entre estos géneros literarios. Así que vamos a hacer una revisión de algunos recursos. Estos recursos, no, bueno, voy a destacar, no son de mi autoría. Los retomo tal vez de los recursos que publican en otras generaciones, tutores, otros asesores, que pues son de mucho apoyo. Ustedes obviamente también pueden buscar sus fuentes de manera autónoma.
para favorecer la comprensión. Entonces, vamos a ver que hay clasificaciones sobre los géneros literarios. La clasificación clásica, por llamarlo de alguna forma, y clásica tal vez solamente por la cuestión de la temporalidad, abarca o estipula la existencia de tres géneros literarios por excelencia, que son el narrativo, el lírico y el dramático, siendo el lírico el más antiguo de todos ellos y seguido por el dramático, ¿vale? Cada uno tiene sus características en particular y vamos a descubrir que tienen antecedentes en textos griegos y mesopotámicos, sobre todo la parte lírica, junto con la invención de la escritura y de los instrumentos y la conjugación con los instrumentos musicales, vamos a ver el surgimiento de la lírica. Si bien se tienen antecedentes previos a la cultura griega clásica, los registros históricos que nos hablan del uso de los instrumentos acompañados de poesía provienen de aproximadamente el siglo VII antes de Cristo. Se presenta en otras culturas, sí, en culturas principalmente de la cuenca del Mediterráneo, babilónicos y también medio orientales, ¿no? Sobre todo también entre pueblos semíticos, fenicios que no sé de qué origen sean, y vemos ya la implementación de instrumentos musicales para acompañar relatos, ¿no? Tenemos también la presencia de los géneros, de género lírico en textos antiguos, como los textos, um, los textos veterotestamentarios. Entonces, bueno, y canónica o históricamente se considera que tienen su origen en la Grecia clásica. Luego tenemos el género dramático. Este está más ampliamente documentado a partir de los filósofos clásicos, que son los que dan registro de la existencia del género dramático. El género dramático se encuentra vinculado a ritos religiosos, principalmente a los ritos mistéricos. Los ritos mistéricos son cultos en los que el adepto tiene que presentar una iniciación, y ya que se es iniciado, el adepto puede participar en ciertos rituales. Estos rituales tenían características que iban desde lo orgiástico, libertino, extático, hasta lo solemne, ritos muy similares a los que incluso conocemos en la actualidad, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, paralelismos y similitudes entre en los ritos sibelinos, los misterios, perdón, sibelinos, con el ritual de la misa, de la Eucaristía, por un lado. Por el otro lado vamos a encontrar paralelismos, como por ejemplo las fiestas, los festivales dionisíacos y estos misterios eleusinos, con lo que ahora conocemos como los carnavales. En fin, la datación de estos rituales que están, que en algún momento histórico fueron compendiados para poder um, resguardar la liturgia o el ritual, hacerla accesible a futuras generaciones, permitió la codificación de cierto tipo de textos que incluían instrucciones para ser representados ante un público. Esto nos menciona que existía una élite que controlaba un discurso religioso casi siempre, y este discurso religioso se vio en algún momento en la necesidad de abandonar el carácter mistérico, y por mistérico nos referimos a que se transmitía de manera oral y de manera velada, de generación en generación,
y que hubo un determinado momento en que debió codificarse por escrito. En el momento en que se codifica por escrito, vemos el surgimiento del género dramático, que son textos con instrucciones para ser representados ante un público. Perdón. El desarrollo sociohistórico de la política en las polis griegas va a representar la evolución de este género, porque vamos a ver el surgimiento de otros subgéneros ligados a la género dramático, el desarrollo de habilidades como la persuasión, como la oratoria, como la elocuencia, le llamaban a la armoniosidad que debe tener el discurso, la oratoria o homilética, etcétera, ¿no? Que estaban enfocados a la persuasión de un auditorio. Esto va a llevar a que posteriormente, también como herramienta política, se establezca una nueva forma de discurso, va a ser llamado la tragedia. La tragedia es, o más bien dicho, nace o surge como un recurso didáctico dirigido a las masas en las cuales se exponían algún conflicto y su resolución del conflicto que podía ser negativa en el caso de la tragedia o positiva en el caso de la comedia. No se engañen, no, 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 no tiene que ser algo gracioso o algo cómico, sino que originalmente nos refería al desenlace que tenía el discurso o la interpretación de tal discurso. Entonces tenemos que estos géneros son clásicos, y por clásicos nos referimos en su origen en Grecia. Uno es, repito, una composición a ser interpretada en compañía de un instrumento. En el caso particular de la Grecia clásica era un instrumento llamado la lira, que en aquel entonces se hacía con cuencos que podían ser utilizando fibras vegetales o incluso hasta el caparazón de tortugas con cuerdas en tensión que producían notas musicales. En el caso del lírico es un instrumento más político y pedagógico que pretende transmitir un mensaje a las masas, ¿vale? Al público, al auditorio. Entonces vemos ahí cómo surge. Mientras que el género narrativo, el históricamente, clásicamente se considera la epopeya de Gilgamesh como el primer registro de una obra narrativa. En el año 2015 este, se realizó, a ver, estamos 2000, fue 2005, en el país del año 2015 se realiza la traducción al inglés de unos textos, es una colección de textos que llevan o reciben el nombre de las tablillas sumerias. Estas tablillas sumerias también muy cercanas políticamente, perdón, geográficamente, nos traen las primeras historias, obviamente también ligadas a la mitología, de supuestos reyes míticos o reyes semidioses, no sé cómo clasificarlo, y sobre todo estos fundacionales que nos hablan del origen de la humanidad, del origen de la civilización, algunos van más atrás y hablan del origen del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta antes de la traducción, primero al inglés y ahora ya las encuentran disponibles en internet, en español, de las tablillas sumerias, y cabe aquí hacer un spoiler o una aclaración.
Estas tablillas sumerias son las mismas que hablan de la existencia de los Anunnakis y la hibridación entre, bueno, que ahora se interpreta, o podemos ver en la cultura pop, lo interpretan como la evidencia de la existencia de deidades extraterrestres y bueno, ¿no? Esta información que ahorita está muy de moda, que ya forma parte de la cultura pop, proviene de aquí, de la traducción de estos textos. En su momento, pues representó un impacto bastante interesante. Antes de que un servidor, antes de dedicarse a la enseñanza del español, pues estudié teología y fue un boom en su momento la aparición de las tablillas sumerias, porque fue descubrir que la mayoría de los textos bíblicos pues son plagios, o no, bueno, no, sería incorrecto decirlo plagio porque están, hay una enorme barrera de tiempo entre los textos estos sumerios y a los textos bíblicos, el llamado canon de la Reforma de Josías. Josías fue un rey de Israel que después de vivir en el esplendor de los grandes reinos de Salomón y de David, él codifica toda la historia de la cultura hebrea y surge el canon de los textos bíblicos tal como lo conocemos, o no tal, pero sí muy similar como lo conocemos en la actualidad, porque vamos a ver que hay otro canon, el llamado canon de la Septuaginta, fue por iniciativa de un faraón la codificación de esta información, o sea, fue un faraón, no fue un rey hebreo. En fin, se codifica, vamos a ver que hay un mito fundacional, a lo mejor no se plagia, pero es recurrente en toda la región del Medio Oriente y que va a abarcar tanto a los pueblos semíticos como a los pueblos presemíticos. Y se repite, ¿no? Está presente en la mitología aldea, la mitología babilónica, me imagino que también en la mitología asiria, está presente en la mitología hebrea, en la mitología cananea, en fin, ¿no? Esta mm, mitología es compartida. Y actualmente ese es el texto más antiguo que narra historias, historias épicas sobre, sobre figuras mitológicas, ¿no? Repito, cuando yo estudié la educación media, el mito fundacional más antiguo, bueno, perdón, el texto narrativo más antiguo era la epopeya de Gilgamesh, ahí llegamos más atrás, y me imagino que considerar como mito fundacional o este, primer texto de este género a los textos de esta región, la región que fue conocida en un momento como Mesopotámica. Yo creo que es sesgado, porque me supongo que dentro de los textos drávidas, que son las primeras civilizaciones preíndicas y védicas, yo creo que tuvieron también sus propios textos y existe la constancia histórica de que son anteriores incluso a la civilización sumeria. Así que, pues, estos son los referentes. Tenemos que nos van a hablar de textos mundiales, textos universales y universales por su diferenciación geográfica. Y es muy probable que existan incluso textos más antiguos. Ahora, ¿por qué se clasifican así? Se clasifican así por sus características. Y aquí en este pequeño esquemita de recurso gráfico, vamos a ver cuál es el germen o el elemento principal. Tenemos aquí a género narrativo, y el género narrativo es un relato. Alguien me está contando un cuento, una historia. El género lírico, bien, el género lírico
es la apreciación de la palabra por su función fonética y su función estética. Aquí no tengo algo así como que sería un elemento clave, ¿no? Pero dicen, bueno, transmiten sentimientos y emociones. Sí, bueno, todos los géneros hacen esto, pero la característica principal radica en el valor que se le da no tanto al mensaje, al contenido, sino al uso de la palabra, de la letra, de la escritura como objeto estético, como herramienta, como quehacer. Entonces tenemos que los literatos tomaban un, un formato, sería más bien un subgénero, por ejemplo, un soneto, y se esmeraban en cumplir con unas reglas de métrica, de ritmo, de rima, métrica, ritmo, rima, y tienen métrica, tienen ritmo, tienen rima, no me acuerdo, son 4 características. Eh, Ajustarse a estos cánones de belleza. Entonces vamos a ver que la lírica es de la belleza per se. El dramático, la palabra clave es representación o actuación. Se representa ante un público. Espero, no sé, que con esta explicación nos quede un poco claro si hubo alguna duda o algún vacío que no pudiera comprenderse en los recursos de la primera semana y que aún dejara especulaciones o se escapara de los recursos de esta tercera semana. ¿Vale? Entonces ya el texto lírico, bueno, ya lo vimos en la apreciación de textos y fragmentos en lengua indígena. Y esta semana, en esta actividad, vamos a enfocarnos en el género narrativo y dramático. Lo que ustedes tienen que hacer es un texto que se ajuste a estas características. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Para el desarrollo de su actividad, ustedes tienen que analizar, bueno, leer de la página 1 a la 22 un texto dramático. Este texto dramático lleva por título Las nubes de Aristófanes. Ya me equivoqué, perdón. Aquí tenemos el PDF completo con el texto Las nubes de Aristófanes, que, repito, es una obra dramática en género dramático. Y bueno, a ustedes les toca analizar de la página 1 a la 22.
Vamos a ver un poco de la estructura del texto. Ya había mencionado que la característica principal de este tipo de textos es que se trata de obras que van a ser representadas ante un público. Entonces, siempre inician con un listado de personajes que son los que irán apareciendo para desarrollar la anécdota o la circunstancia que se plantea en la trama, ya sea tragedia o comedia. Y bueno, aquí están los personajes que van a ir apareciendo. Vamos a ver de qué va la situación un poquito más adelante. Luego, el listado de personajes, tenemos las acotaciones. Las acotaciones son estas instrucciones que se nos presentan para que se desarrolle la interpretación del texto. Entonces tenemos nosotros este pequeño texto previo a la obra como tal, donde se nos especifica cómo va a arrancar la interpretación, cómo se inicia la interpretación, ¿vale? Y aquí nos dice el cómo. Luego vamos a ver que hay, bueno, viene dividido, clasificado por quintetos. Y aparte, el formato o la presentación del texto es en forma de parlamentos. Previo al diálogo, aparece el nombre del personaje que está interviniendo. Entonces, primero se marca el nombre del personaje, Strepsiades, en este caso, y posteriormente viene el diálogo que tiene que interpretar. Entonces es ¿cuál era? Es el diálogo con el nombre y a continuación su diálogo. Este diálogo puede estar interrumpido por más acotaciones individuales que están dirigidas exclusivamente al actor que está interpretando este personaje, sí, se aparecen, ¿vale? Y a grandes rasgos, muy grandes rasgos, obviamente tienen más características, pero no hay el tiempo ni tampoco es requerido para el desarrollo del temático de esta unidad, ver la totalidad de las diferencias, bueno, no, perdón, de las características del género narrativo. Con esto podemos tener una idea de la estructura del género dramático. ¿Por qué les hablo de esto? Muchas veces en la adaptación no convierten este texto o este fragmento en un cuento. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque en vez de adaptarlo, conservan esta estructura de personaje-diálogo, ¿no? Estructura en parlamentos. No es así. Ahorita vamos a ver. Bueno, el texto dramático, esas son sus características, no vamos a profundizar, vamos a irnos al rayos.
Vamos a irnos más a las características del texto narrativo. Y el elemento más importante del texto narrativo es la presencia de un sujeto casi siempre omnisciente o que posee mayor cantidad de información que los participantes dentro de una narración. ¿Cómo es esto? Ok. En la estructura del género narrativo, las indicaciones o la información relacionada a cómo se tiene que interpretar la obra se incluye en las acotaciones, pero no es tan precisa o no es tan del todo precisa como lo puede ser la información que nos proporciona una voz narrativa en una novela o en un cuento. En una novela o en un cuento, el narrador, la voz narrativa, tiene conocimiento de todo lo que acontece en la historia. Y la mayoría de las veces esta historia está narrada, está contada por este narrador, esta voz narrativa. Entonces partimos de esto, que es la voz narrativa. Si no hay voz narrativa, no es cuento o no es novela o no es género narrativo, es otra cosa. Y conservan la estructura en parlamentos, se acerca o se parece más a un texto dramático que a uno narrativo, ¿vale? Ahora, hay diferentes tipos de narradores, sí que los hay, pero predomina en la narrativa el de omnisciente. Es una entidad, es un sujeto que está implícito en los acontecimientos que se están contando, pero además posee información relevante y detallada sobre cómo acontecen los hechos. Es decir, lo sabe todo. Es como una especie de entidad omnisciente que se encuentra contándonos o proporcionándonos información. Si hay personajes, obviamente que los hay un protagonista, secundarios, principales, antagonista, etcétera, etcétera. Sí, sí los hay, pero ellos no conocen todos los acontecimientos y la voz narrativa sí. Eh, Ahora vámonos a la descripción de la actividad. Que se entrega. Y se entrega un documento descargable y editable, que está aquí en este enlace que ven aquí, que lleva el título Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Se descarga ese archivo, que es un documento editable en formato de Word o de editor de textos. Y este formato les va a permitir ir respondiendo, o más bien ir siguiendo una serie de indicaciones relacionadas, obviamente, al documento de las nubes de Aristófanes. Y tengo aquí mi portada de mi trabajo. Y esta actividad se divide en dos partes. La primera parte es de análisis. Vamos a analizar los elementos presentes en el texto Las nubes de Aristófanes. Esto es retomar lo que vieron en la semana 1, en la unidad temática 1, y van a explicar
el argumento de la obra. Esta obra es seleccionada para esta actividad por dos elementos principales. ¿Cuáles son esos dos elementos? Número uno, los elementos lúdicos, es decir, la parte considerada divertida, cómica. Por otro lado, la universalidad del mensaje. Vamos a ver que, y creo que ya lo mencionaba, no sé si en la semana 1 o algo así, vamos a ver que hay temas que son recurrentes en la literatura y hablábamos del amor, de la lucha o de la conciencia social, de la, más, de el patriotismo en algunas obras, de el deber, el honor, en fin, ¿no? Muchas motivaciones que llevan a los literatos a desarrollar historias fundamentadas en estos principios o valores, pero no necesariamente todo tiene que ser tan solemne y tan heroico, ¿no? También tenemos otras inquietudes y otras uh, motivaciones que no se adhieren a grandes valores ni a grandes ideales. Y vamos a ver que aquí vamos a tocar un tema recurrente. Se ve, no sé, 4 o 5 siglos antes de la era cristiana o la era común, y que se relaciona muchísimo con el contexto que viven o vivimos en la actualidad, ¿no? Son las deudas, los acreedores, los pagos, la presión psicológica y social de ser, de, no sé, de ser deudor y que te cobren y tener, de lidiar o convivir con personas irresponsables, etcétera, etcétera. Y también nunca falta la figura que se siente cualificada moralmente para juzgar y para criticar. En fin, esto se pone súper divertido. Así que hay que identificar este argumento, los personajes, sus características, tanto en la parte psicológica, es decir, de personalidad, como de mm, como físicas, ¿no? También nos podemos imaginar, bueno, ¿cómo se vería Aristófanes? ¿Cómo se vería Sócrates? ¿Cómo se vería el hijo de Aristófanes? ¿Cómo luciría el esclavo? No sé, toda esta parte, ¿no? Lo pueden pensar, lo pueden incluir. Por favor, usen su imaginación, usen su honestidad, porque aquí no tienen idea de cuánta información copiada y pegada del Internet encuentras, ¿no? Tanto los que no se toman la molestia de leer y copian y pegan lo que dice en la Wikipedia, como los que entran a los blogs y otras páginas donde les venden o les regalan las respuestas de las actividades integradoras. Que por favor usen su criterio. No quiero de verdad que en esta actividad sea el momento en el que yo reporte 3, 4 personas porque copian y pegan lo que encontraron en la Wikipedia o en un blog o que compraron las respuestas en Internet, ¿vale? Situaciones graciosas y divertidas, bueno, cosas en las que nos podemos proyectar, ¿no? Son comunes en la actualidad, pero también hace 25 siglos que representan apuros o aprietos en los que nos vemos envueltos cotidianamente, que vistos con perspectiva temporal nos parecen graciosas, ¿no? O cualquier elemento tajantemente cómico que podamos encontrar. Van a tratar de vincular la situación que se presenta en ese momento con situaciones actuales, ¿no? Ahorita, ¿con qué nos endeudamos? Nos endeudamos siempre, casi siempre, por cosas que no podemos pagar, que están por encima de nuestra competencia o de nuestra capacidad económica. Y nos endeudamos con, no sé, con automóviles, con no sé, antes el lujo se representaba con la joyería, ahora con la tecnología, ¿no? La alta tecnología. Con tu teléfono de alta gama, con tu, no sé, con...
no sé, algún super videojuego de realidad virtual. No, no sé, la verdad. Y en su momento, ¿qué era lo de lujo, no? ¿Qué se compraba? ¿Qué se habrá comprado el hijo de Aristófanes, no? Que fuera tan caro y lo tuviera tan endeudado. O como todos, siempre vamos a encontrar a alguien que le gusten las sustancias, ¿no? Principalmente la bebida y a lo mejor le gustaba la parranda. Yo qué sé, ustedes explíquenme o platíquenme en su adaptación. Esta primera parte, repito, corresponde al análisis de las características principales de la obra. Y a partir del punto 2 viene, o sea, esta primera parte es más pasiva, es de leer e interpretar, pero la parte 2 es propositiva porque ustedes tienen que elaborar una adaptación. Van a plagiar el concepto de la obra y la van a adaptar a la situación actual. O sea, vamos a dejar de hablar del siglo V antes de Cristo para hablar del siglo XXI. ¿Cómo se vive esta problemática social en el siglo XXI? De las deudas, de la irresponsabilidad, siempre hay algún meticho, meticha, se siente con calidad moral para criticar, juzgar y demás, ¿no? Otra situación. ¿Quién sería en la actualidad el esclavo, no? ¿Qué figura representaría al esclavo? ¿Qué figura representaría en la actualidad al filósofo? Entonces, estos personajes los voy a retomar, voy a conservar sus nombres, pero ahora a lo mejor el hijo de Aristófanes va a ser como el Brian, ¿no? A lo mejor Aristófanes va a ser un dueño de flotillas de camiones de transporte público, o va a ser, no sé, cualquier ocupación semiburguesa que nos podamos imaginar. ¿Quién sería el acreedor, no? El acreedor no sería un prestamista individual, aquí sería tal vez el Electa, CNA, no sé, o los bancos, ¿no? O las cajas populares, o ahora estas aplicaciones móviles de préstamos, no lo sé. Entonces vamos a tomar la idea de Aristófanes, de las nubes de Aristófanes, la vamos a traer al siglo XXI, la vamos a ambientar en el contexto en el que tú, alumno, vives. Entonces, ¿cómo lo hago? Bien, haces tu lectura analítica, respondes el punto número 1, reflexionas en estas preguntas generadoras. ¿Cómo sería Stripsiades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué criticarían en la actualidad? Y ya que lo hiciste así, vas a grabar un audio. ¿Cómo lo haces? Vamos a poner un límite. En aproximadamente 2 minutos, tú me vas a contar, como si le estuvieras contando a tu mamá, a tu compañero o compañera de trabajo, a tu hijo, a tu esposo, a quien sea, vas a comentar, vas a contar más bien de qué va o de qué trata las nubes de Aristófanes, ¿no? Así de, fíjate que yo leí un texto donde hay un personaje que tiene los mismos problemas a lo mejor que mi papá, ¿no? Con mi hermano y shalala, y así está la situación. Y fíjate que tiene unas deudas y que hay un metiche que siempre quiere meter su opinión y bla, 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 bla. Ah, ya que tienen esta grabación, la almacenan, como ya sabemos que se almacenan los documentos en la nube, y comparten un enlace público aquí. Vamos a ponerle verifica. O, antes de enviar tu actividad, pídele a alguien, dile, oye, ¿podrías por favor revisar este enlace y ver qué documento contiene antes incluso de mandarlo? Luego mandan los documentos, los trabajos y demás, y o vienen vacíos
no llevan a ningún lado o se requiere de una autorización especial para poderlo visualizar y así pues no, así no es de mucha ayuda. Y se tiene que, bueno, si se requiere solicitar un permiso especial es como si no viniera. Entonces, por favor no eviten esto. Y en el inciso E, ustedes a ver, ¿cuántas líneas dice? Entre 15 y 20 líneas van a escribir su adaptación de la obra. Y si se dan cuenta aquí en el texto, yo no estoy escribiendo nombre, personaje, diálogo, ¿no? O sea, no estoy, no, primero acotación, nombre, personaje, diálogo. Y estructurado en forma de parlamentos. ¿Vieron que no? Me estoy ajustando a la estructura de un texto narrativo. El nombre del personaje se sustituye por un guión largo cuando alguien comienza a hablar. Cuando alguien termina de hablar, se concluye con un punto. Y esto, si está hablando el personaje y yo quiero hacer una aclaración, yo identificándome con la voz narrativa, perdón, yo identificándome como voz narrativa, abro el guión del diálogo, escribo el diálogo, puede ser de forma directa o indirecta también, aperturo el guión del diálogo. Si yo voy a hacer una aclaración sobre lo que se está diciendo en el diálogo, cierro con otro guión largo, introduzco la voz narrativa o mi voz narrativa, y ahora sí, el punto. Ahora inicia otro diálogo, empiezo con guión largo, escribo el diálogo y al concluir, punto. ¿Vale? Nótese la diferencia entre la estructura de este fragmento y la estructura de este otro texto. Notamos la diferencia estructural, espero yo que sí logren identificarla, vean las diferencias. Si no, obviamente, pues reproduzcan esta grabación y pongan atención a lo que les estoy explicando, ¿vale? Yo creo que sí son notorias las evidencias, pero pues tengo el sesgo de llevar años siendo docente de español y de literatura, así que no sé qué tan claro sea para alguien que no está familiarizado con la estructura de los géneros literarios, ¿vale? Y por último, un ejercicio de reflexión donde después de realizar tu adaptación, cuestionas, ¿no? Sobre mm, estas circunstancias sociales permanentes, ¿no? Sobre todo entre la clase pobre, porque obviamente quien ejerce el poder, sea económico o político, pues tal vez no enfrente estas preocupaciones o estas circunstancias, pero tienes, a pesar de que seas de la baja burguesía, si te enfrentas a estas problemáticas económicas, ¿vale? Y por favor agreguen su listado de fuentes. Vean aquí, según yo, para el desarrollo de mi actividad, ocupé 6 fuentes distintas.
Así que incluyanla o recibirán un reporte de plagio parcial por omisión de fuentes de manera gratuita. Y antes de concluir esta sesión, esta transmisión, los voy a invitar a que le dediquen algunos minutos a explorar la rúbrica de esta actividad. Vean, por favor, en qué condiciones realizan su entrega. Y para los que no han desarrollado el hábito formativo de incluir un listado de fuentes, no se estresen ni se sientan agraviados si les aparece por aquí marcada esta casilla de plagio parcial nivel 1. ¿Qué es el plagio parcial nivel 1? Ok. Dice aquí que es cuando das crédito a la mayoría de las fuentes, pero se te olvida alguna. O se te olvidan todas, que es lo más común. ¿Vale? Bueno, de mi parte es todo. Agradezco su presencia en esta sesión, en esta grabación. Y nos estaremos viendo el próximo día viernes para abordar todo lo relacionado con el foro integrador, foro evaluable número 6. Gracias y hasta la próxima.